una patología que no es tan frecuente. Nosotros lo que recomendamos es el HAP-ITACER, hay algo en el RASPAL, algo en la Barrovila. Esos son los libros que pueden tener más actualizaciones, ¿no? Igualmente, cualquier cosa, después se comunican a través del mail y, bueno, puedo contestar cualquier duda, más allá de que esto no entre ahora en este parcial, pero bueno, estamos a disposición. Ceci. Vamos a empezar. Bueno, buenos días a todos los que no les dije buen día. Hoy nos toca desarrollar el tema de la patología de las glándulas salivales menores. Como dije recién cuando les di la bibliografía, si bien no es una patología muy frecuente, debemos conocer cuáles son las patologías que están emplazadas en estas glándulas porque les sirve mucho en la práctica diaria para hacer diagnóstico diferencial con algunas otras patologías de cualquiera de las estructuras donde están emplazadas. Es decir, muchas veces puede prestar a confusión, por eso ustedes hoy van a aprender a hacer también cómo se realiza el diagnóstico de estas enfermedades. Fíjense ustedes que las glándulas salivales menores, más allá de las mayores que ustedes ya conocen y que ya han estudiado en otras materias, que es la parótide, la submaxilar y la sublingual en número par, estos son acinos y sistemas ductales que están emplazados en varias áreas de la cavidad oral y también algunas adyacentes, como vamos a ver, y que se encuentran en un número de, como dice en el cuadro, de 800 a 1000, o sea, es un número bastante importante. Entonces tenemos que saber dónde están ubicadas para poder hacer ese diagnóstico diferencial. Bueno, van a encontrar en la mucosa, por supuesto que siempre todas estas glándulas están emplazadas en la mucosa y en la submucosa, salvo lo que es la encía insertada y la mucosa del el paladar duro, el sector anterior del paladar duro. Dijimos, hay número bucal o yugal, donde están emplazadas incluso inmersas en el músculo buccinador, entre las fibras del músculo buccinador. Tenemos palatinas, tenemos algunas que se llaman glándulas de Weber, que están en el sector posterior, también incluyendo lo que es el velo anterior del paladar blando. Generalmente son mucosas, porque todas estas glándulas que vamos a ver pueden ser mucosas, serosas o mixtas. En general estas amigdalinas son mucosas. Otras llamadas retromolares, que están alrededor del conducto de Stennon. Y después tenemos las linguales, que son las de Blandin y Nun, que están en la cara ventral de la lengua, que son generalmente de tipo mucoso, y las glándulas de Ebner, que están en la parte dorsal de la lengua, y que están generalmente por debajo de las papilas gustativas, y son a predominio seroso. Y tenemos algunas glándulas lubricantes posteriores que también es a predominio mucoso. O sea, fíjense todas las estructuras que tienen este tipo de glándulas. Como dijimos, estas glándulas tienen acinos de distinto estirpe, ya sea mucoso, seroso o mixto. Volvemos a ver aquí a nombrar todas las que son bucales, pero acá viene lo importante, que ustedes tienen que saber, como nosotros trabajamos con estructuras anatómicas o trabajamos sobre estructuras anatómicas que están en relación con fosas nasales,
con el seno maxilar, fíjense las ubicaciones extraorales. Uno, como les dije, seno, fosas nasales, también hay en la laringe, en la nasofaringe y en las amígdalas. Por eso, muchas veces van a haber pacientes con signos o síntomas que pueden referir a otra enfermedad y lo que ustedes tienen que saber, tener la mente abierta, que puede existir algún tipo de patología que esté emplazada en alguna glándula salival menor que esté dentro de esa estructura. En principio, antes de entrar en todo el capítulo que es la patología de estas glándulas, puede haber trastornos celulares. Fíjense ustedes que algunos son congénitos y algunos son adquiridos. Algunos tienen alguna alteración en la parte morfológica o de crecimiento, y algunas otras son de desorden, perdón que me tapa la acá, a ver. Algunas otras son desórdenes ya en el crecimiento propiamente dicho. Dentro de los congénitos, bueno, puede ser agenesia o aplasia, es decir, agenesia es cuando, es como ustedes, para que lo vayan recordando y en forma didáctica, cuando tenemos la agenesia de una muela, de un tercer molar, es decir, cuando no existe el órgano, es decir, no existe esa glándula salival menor, ni tampoco el esbozo embrionario. En cambio, la aplasia es cuando no existe el órgano, pero sí podemos encontrar ese esbozo embrionario. Hipoplasia, es decir, que hay menor número de células. La atresia, que también puede ser congénita por disminución en los ductos. Y en cuanto a los adquiridos, puede haber atrofia, es decir, hay disminución en el número de células con un menor tamaño. Hipertrofia, cuando hay aumento del número de células y del tamaño de esas glándulas que puede ocurrir, o hiperplasia, que donde solamente hay aumento del número de células. Y ya cuando hay un desorden adquirido en el patrón de crecimiento, podemos tener tres posibilidades. Una metaplasia, recuerden ustedes el término, es cuando una célula se transforma en otra, ¿sí? Hay una diferenciación de esas células en otra de otro origen. Una displasia, es decir, cuando hay una proliferación celular sin que sea neoplásico, o sea, con un crecimiento desordenado. Y una anaplasia es cuando hay una pérdida de la diferenciación de esas células. O sea, esto podemos encontrarlo en estas glándulas, como decimos, en forma congénita o adquirida. Entonces, acá tenemos que empezar a ubicarnos. ¿Qué tipo de patología yo puedo encontrar cuando un paciente viene con algún signo o algún síntoma? ¿Cuál pueden ser las alternativas? Desde inferiores, que van a tener siempre un origen generalmente en la alteración de la secreción por algún motivo farmacológico, ya lo vamos a ver, o asociado a algún síndrome. Algunas que son no inflamatorias, vamos a desarrollarlas. Algunas tienen que ver con el sistema vegetativo. Y esto, si bien, como les digo, todas estas patologías no son tan comunes, en la cátedra recibimos muchas veces alteraciones de este tipo, donde está alterado la apertura y cierre de esos ductos a través de una alteración del sistema simpático y parasimpático. O sea, que no tiene nada que ver con un germen, sí con el sistema de inervación. Algunas autoinmunes, como el Sjögren. Después vamos a desarrollar todos los que son los trastornos obstructivos, en referencia también algunas asociadas a alguna alteración del funcionamiento del sistema vegetativo, de inervación,
o relacionados con algún cialolito, es decir, algún cálculo en alguna de estas glándulas. Si bien no es tan común como en las glándulas salivales mayores, puede tener la posibilidad. Hay fenómenos de retención mucosa y extravasación. Acá vamos a ver todo lo que es referido a los mucoceles. Algunas asociadas, como dijimos, a patologías sistémicas o a síndromes. Uno de los más comunes que ustedes tienen que saber y tenerlo en cuenta que se producen es el síndrome de Sjögren. Y después vamos a desarrollar todo lo que es el capítulo de neoplasias, de todos los tumores, benignos y malignos, que asientan sobre estas glándulas. En términos generales, ustedes tienen que saber que a nivel de estadística, las patologías que más vamos a encontrar son las de tipo, en primer lugar, obstructivos, le siguen la patología tumoral, y en tercer lugar, lo que está asociado a fenómenos inflamatorios o, como dijimos, de retención. Por favor, si les vuelvo a decir, si hay alguna duda o quieren preguntarme algo, abran el micrófono y me interrumpen, no tengo problema. Hagámoslo relajado. Vamos a empezar con las anomalías de desarrollo. Hasta acá todo bien, ¿no? ¿Me escucha todo bien? Sí, Moni, perfecto. Perfecto, excelente. Bueno, cualquier cosa voy a dejar el celular por si se corta, porque como lo tengo en silencio, para ver si alguno me escribe. Muy bien. Hay, dentro de, dijimos, de los primeros trastornos que vemos, es lo que se llama aplasia de glándulas salivales y lagrimales. Este es un trastorno autosómico, dominante, es de baja frecuencia, y asociado a esa aplasia, donde dijimos que hay alteración en la diferenciación de las células, también está unido a una atresia o hipoplasia, es decir, un menor tamaño o alguna disminución en el sistema ductal de esas glándulas lagrimales o salivales menores. Y como les digo, esto en la consulta diaria es importante porque muchas veces, creo que nos ha pasado a todos, recibimos pacientes que tienen los dos polos, o bien una alteración por hiposecreción, lo que trae asociado un montón de signos y síntomas, o muchas veces también por hipersecreción, que también tienen su etiología. Entonces, acá, antes de ver la clínica de estos, experiencia, tener una historia clínica ampliada del paciente, es decir, no solo localizada en lo que es la cavidad oral, sino indagar cuál es el estado sistémico de ese paciente, cuál es la medicación que el paciente toma, porque muchas veces nos encontramos nos sorprendemos porque generalmente está asociado todo una serie de signos y síntomas que nosotros vemos de sequedad, de algunas infecciones en las glándulas, por medicaciones. Hoy en día, lamentablemente, más allá de alguna medicación en los pacientes cardíacos que puede traer estos trastornos, vemos que está en aumento las medicaciones de tipo psiquiátrico, y bueno, tienen mucho que ver con esto. Entonces dijimos que este era un trastorno autosómico dominante, donde ¿qué clínica vamos a ver? Y bueno, el paciente no solamente va a decir que tiene una disminución del flujo salival, sino que va a estar asociado con infecciones recurrentes en los ojos. Esto todos lo habrán sabido por alguien en la familia o conocido que tiene algún problema de la sequedad ocular, lo que trae acompañado una infección recurrente por esa falta de acción.
es exactamente lo mismo que nos pasa en la cavidad oral con el flujo salival. Es decir, esto también lo van a ver en pacientes que tienen radioterapia, y por eso en los pacientes que tienen esta patología van a tener ojos irritados, van a tener xerostomía, asociado a esto, y no les voy a hablar a ustedes porque lo estudiaron en toda la carrera, asociado a caries, erosiones dentales, inflamaciones, pueden tener epífora. ¿Alguno recuerda lo que era epífora? De lo que vimos ya que están repasando para el parcial de sinusopatías. A ver, alguno de los que me escuchan, de los alumnos. A ver, digan sin miedo. ¿Cómo? ¿No era la afección del conducto lagrimal? Exacto, la salida de lágrimas porque había una obstrucción del conducto lacrimonasal, que era lo que daba uno de los signos y síntomas de las sinusopatías. Exacto. Bueno, entonces da todas estas características en el paciente. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Y el diagnóstico lo podemos hacer con gammagrafía, que se utiliza en general una sustancia radioactiva, que es el tecnesio 99, que se inyecta, generalmente se hace con 4 horas de ayuno, y una vez que va secretando se hacen imágenes durante 1 hora. Al paciente se le da algún estímulo, como algo ácido, un caramelo ácido o jugo de limón, y esto es lo que nos hace ver la captación de ese material radioactivo y la excreción también. O sea, nos da una idea del funcionamiento de esas glándulas. Por supuesto, la cialografía también a veces es de ayuda. Y en tercer lugar, como última opción, es la biopsia. ¿Para qué? Para descartar alguna otra patología o síndrome, generalmente como el Sjögren, que también tiene alguna de estas características. En cuanto al tratamiento, y cuando hay este tipo de trastorno, que es genético, es sintomatológico. Y por eso les digo que van a recibir pacientes que no tienen, incluso cuando uno los estudia, ninguna otra patología asociada y tienen estos síntomas. Entonces son los que utilizan las lágrimas artificiales, hay saliva artificial, o son pacientes que generalmente dicen que tienen bucal, las mujeres generalmente refieren que siempre están humectándose los labios, así que bueno, pueden llegar a recibir este tipo de pacientes. Pasemos ahora a lo que son patologías inflamatorias. ¿Qué ocurre? Cuando hay inflamación de todos estos, puede ser en forma aguda, es decir, que es por episodios, o recurrente, cuando ya los episodios se dan en forma crónica. ¿Y cuál es la etiología? La obstrucción, que puede llegar a ser también presión granular. Fíjense ustedes que una vez que hay buena lubricación y una buena salida de saliva, puede ser un asiento de alguna infección. Entonces nosotros, ahí está lo importante de esta charla, que ustedes entiendan que puede confundirse con otro tipo de patología. Y a ver, ¿cuál es la etiología? ¿Por qué se puede producir esa inflamación? Puede ser bacteriana, pero siempre o casi siempre es consecuencia de flujo salival por algún otro motivo. Puede ser viral, puede haber una deshidratación sistémica, es decir, lo que les estaba diciendo, hay un éstasis, entonces ahí mismo la flora autóctona produce un tipo de inflamación. Esto, ¿saben dónde se da mucho? Y que a veces nos llaman para hacer consultas, en pacientes de mucha edad, o que están internados en hijos,
o que están en su casa pero no tienen movilidad, entonces generalmente tienden a deshidratarse las personas de muchos años, sobre todo en épocas de altas temperaturas, y entonces esto produce menor flujo salival y ese proceso inflamatorio que a veces podemos ver en alguna de las glándulas. La mala higiene también puede ser otra causa, y como dijimos, si bien, vuelvo a repetir, es bastante poco frecuente, algún cialolito o cuerpo extraño en alguna glándula salival menor en toda la población que tenemos en todos los lugares que dijimos. Si hay infección bacteriana, es decir, cuando ya se instala la infección y tenemos una cialoadenitis, recordemos que también, como en otros casos que hemos visto, que vieron ustedes, va a haber una flora mixta, es decir, va a haber microorganismos aerobios, los estafilococos, los neumonía, la influenza, es muy parecido a la flora de cuando tenemos una sinusitis. Y también vamos a tener microorganismos anaerobios, que son los bacteroides y los estreptococos anaerobios, que ya los vimos también en la clase anterior de sinusopatías. ¿Y cómo hago el diagnóstico? Otra vez, la clínica siempre presente y siempre principal. Acá sí va a ayudar una tomografía computada, una ecografía, resonancia magnética, y por supuesto, siempre si tenemos una infección, vamos a hacer un cultivo, ¿sí? En todo caso, con antibiograma, para ver la elección del antibiótico. Generalmente se da en personas mayores, como les digo, puede ser en pacientes sí inmunodeprimidos, por eso importante la historia clínica, si el paciente tiene HIV o alguna otra inmunosupresión, alguno en pacientes posquirúrgicos, también en pacientes diabéticos. Por supuesto, obviamente, siempre estamos dentro del mismo cuadro, un paciente que tiene serostomía por alguna otra causa, o el síndrome de Sjögren, que ahora después lo vamos a desarrollar, que es uno de los más frecuentes, ¿no? Por otro lado. Dijimos que los factores predisponentes es la deshidratación, la mala higiene, a veces por la intubación oral, estenosis o litiasis, es decir, me está diciendo, bueno, cualquier cosa saben que se va a cortar y nos volvemos a conectar. Perdón, por estenosis, es decir, disminución del ducto, o como dijimos, la presencia de algún coágulo, de algún cálculo. ¿Qué vamos a ver en el paciente? Tumefacción y dolor. Claro, si hay alguna alteración en esa circulación del flujo salival, el paciente cuando come siente dolor. Ese es uno de los síntomas fundamentales. Por supuesto, en la zona donde está emplazado va a haber edema, serostomía, una zona eritematosa, el paciente puede tener deshidratación, y eventualmente pueden ver salida de pus. Si bien esto es más notorio cuando es una glándula salival mayor, puede ser en una glándula salival menor, como estamos viendo, que eventualmente puede haber salida de material purulento. Y ya cuando está complicado el cuadro, puede estar asociado con fiebre y escalofríos. ¿Y cómo es el tratamiento? Bueno, por supuesto, depende de la edad, como les dije, del buen estudio del estado sistémico del paciente, también de condiciones sociales. Esto lo hablamos sobre todo los que trabajamos en hospitales, donde las indicaciones y la terapéutica debe estar acorde a la situación del paciente, a la situación social del paciente, y la colaboración. ¿Qué es fundamentalmente lo que tenemos que hacer con este tipo de pacientes con una cialoadenitis? Y bueno, la hidratación fundamental,
asociarlo con una higiene oral rigurosa. Puede ayudar el tratamiento con AINES y el tratamiento con el antibiótico, obviamente cuando ya la infección está instalada. El AINE, la antibiótico-terapia, y si evoluciona, hasta podemos hacer alguna incisión, una punzoincisión para un drenaje. Y ya cuando es un cuadro crónico, bueno, a veces debemos hacer la eliminación de esa pequeña glándula cuando ya hay una disfunción y el cuadro se reagudiza y es crónico. Eso es básicamente. ¿Qué antibiótico? Igualmente, fíjense ustedes que acá está bien dividido. Si nosotros tenemos una cialoadenitis aguda, podemos comenzar con alguna medida de apoyo, o sea, terapéutica de apoyo, como reposo, calor seco, mejorar la higiene bucal del paciente. Ahora, cuando ya hay una supuración, bueno, dijimos cuál era la flora, entonces, atentos a eso, vamos a hacer una terapéutica con amoxiclavulánico durante 7 días, cada 8 horas, y si es alérgico, la alternativa que tiene buena concentración en glándulas es la clindamicina, 600, también cada 8 horas. Y también seguimos con algunas terapéuticas de apoyo, como el masaje de la glándula, el calor seco. Esto es la ingesta de cialogogos estimuladores, muchas veces funciona. Hemos tenido muchos casos que vinieron a la cátedra con este tipo de patologías y dándoles estimulación a través de limón, caramelos ácidos, o sea, mejora, porque muchas veces, recuerden que está en el sistema de apertura y cierre el problema, lo mismo que la ingesta de cialogogos, que también ayuda muchísimo. Y ya cuando hay sobreinfección, bueno, la terapéutica antibiótica es la misma, y es un poco también las mismas terapias de apoyo. Podemos ayudarlo con algún antiséptico, como dice acá, sin alcohol, algún enjuague de lo que manejamos, y si está asociado obviamente a un cialolito, es la extirpación del cialolito, y si esto no remite, como última alternativa, se hace la eliminación de esa glándula. Vamos a ver las no inflamatorias, es decir, hasta ahora estaban asociados a lo que era gérmenes. Hay algunas que no tienen nada que ver con la alteración de la flora, sino que tienen que ver con alteraciones metabólicas y secretoras, o sea, del parénquima. Es decir, acá es un problema que está sentado sobre lo que es la inervación de la glándula, todo ese sistema simpático y parasimpático que maneja la glándula. Entonces, ahora lo vamos a ver desarrollado, los signos y síntomas que podemos ver, pero fíjense que el paciente presenta generalmente a veces en forma bilateral un aumento de volumen. También en una tomografía podemos ver alguna alteración en la captación, pero no está asociado a ningún germen, ni a ninguna patología, ninguna otra patología. Las causas, bueno, tenemos por eso que indagar en el paciente, ya sea diabetes, la tipo 2, ya sea por obesidad, puede ser por hipotiroidismo o alguna disfunción de las gónadas, por malnutrición. Perdonen que cambio el cuadro porque no me deja ver lo que estoy... Ahí está. Perdón. Ahora sí. Por malnutrición también, el alcoholismo, por anorexia, y sobre todo, recuerden, los hipotensores o psicofármacos pueden dar este tipo de alteraciones, dijimos a nivel de la inervación.
¿Qué vamos a ver? Bueno, a nivel de las grandes glándulas, de las glándulas salivales mayores, vemos la más afectada es la parótida a nivel bilateral, que eso es lo raro, ese es el diagnóstico diferencial que tenemos un tipo de patología tumoral parotidia, que es, obviamente casi siempre es unilateral, eso ya lo van a ver el año que viene con signos y síntomas muy característicos. Acá tenemos en forma bilateral y un dato recurrente, ¿sí? Pero en las glándulas salivales menores, si bien existe, tiene muy baja frecuencia. Bueno, en el diagnóstico por imágenes tenemos, como les dije, disminución en la captación y excreción del trazador, y si se hace, muchas veces se debe llegar a la biopsia, vemos aumento de los acinos, hay cambios atróficos en esas células mioepiteliales que conforman esas estructuras, y como dice aquí, es producto de la degeneración del sistema nervioso autónomo, es decir, eso es lo que produce la disfunción en la glándula en lo que es apertura y cierre. Y el tratamiento solamente, por lo que estuvimos viendo, es no dar ninguna medicación antibiótica, simplemente sí que el paciente controle la enfermedad de base que tiene, que eso va a ser una interconsulta con su médico, y no va a estar a cargo nuestro, pero sí podemos hacer una interconsulta para retirar o modificar las dosis de lo que el paciente está tomando por su patología, obviamente. Bueno, después tenemos una patología que es la cialometaplasia necrotizante. No es muy frecuente, yo he visto una o dos en toda mi desarrollo profesional, pero si existe, es un proceso, es raro, hay una necrosis, como van a ver en la foto ahora, es un proceso de necrosis, es autolimitado, generalmente se apoya sobre paladar duro, es totalmente benigno, pero fíjense que lo que ocurre, como vamos a ver en la clínica, que se ve una